días para todos. Estoy impresionado, muy contento, muy feliz el ver tanta gente en este primer día de la semana. Los que nos están viendo en diferentes lugares del país y del mundo. En nuestro país ahora mismo hay un aguacero, es decir, fuertes lluvias. Sin embargo, el remanente de Dios, que es significativo, ha venido a adorar a Dios y también a la par con la pandemia que todavía está, o por lo menos el estado de emergencia que está viviendo nuestra nación, nuestro país. Es decir, que esto merece un gloria a Dios fuerte, pero merece un reconocimiento a todos ustedes por la gracia del Señor, por estar en este lugar. Y es bueno destacar también que hay amados hermanos que recorren grandes distancias. A los que viven en Venezuela, los que viven en los Estados Unidos, en Perú, qué sé yo, en Chile, en Haití, en cualquier lugar del mundo, si desean visitarnos en algún momento, nosotros nos encontramos en Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, y específicamente en el municipio de Santo Domingo Este. Estamos cerquita del Aeropuerto Internacional de las Américas. Estamos cerca de una avenida hermosísima, es la avenida ecológica. Realmente honra su nombre, es una avenida ecológica. Estamos cerca del Palacio Presidencial, apenas 15 minutos también. Es decir, que pueden honrarnos cuando vengan a nuestra nación, cuando vengan a la República Dominicana. República Dominicana es un lugar especial, es un lugar bonito, es un lugar de Dios. Desde que ustedes entran a República Dominicana se van a encontrar con un escudo. Y ese escudo reza Dios, patria y libertad. Y tiene precisamente la Biblia abierta. Y tiene un texto clave que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eso que dicen en la publicidad de que somos un país alegre, es verdad. Somos un país alegre. Somos un país de gente contenta. Quisiéramos que todos fueran creyentes, que todos fueran hijos de Dios. Pero hay mucha gracia común en ese sentido. Y oramos para que, como en cualquier país del mundo, la maldad sea frenada y las bondades que Dios pone en el corazón sean maravillosamente incrementadas. Bueno, ubicado el espacio, ubicada la nación, también reconocer aquellos que se distancian, que viven a distancia y que se trasladan a este lugar, hacen un recorrido. Estamos hablando de que aquí hay personas que recorren 5 kilómetros, 10 kilómetros, 15 kilómetros, 20 kilómetros. Y a veces el tránsito se torna denso y pueden tener un recorrido de casi 50 kilómetros a la luz de la pauta o del congestionamiento del tránsito. Y vienen con alegría a adorar al Señor. Es decir, que en lo personal, para mí, pastorear esta iglesia es una bendición. Es un regalo. Yo soy un pastor feliz. Soy un pastor contento. Y observo algo más. Me siento a pastorear un rebaño de ovejas. Y eso es muy grande. Eso es muy grande. No todos los pastores pueden decir eso. Por la gracia del Señor y con humildad, digo, me siento feliz de pastorear un rebaño de ovejas. El mundo está viviendo en estos momentos un tiempo de incertidumbre. Hay una guerra cósmica, hay una guerra espiritual muy fuerte. Los que están dormidos no se dan cuenta. Los que están distraídos tampoco se van a dar cuenta. Pero esto es una guerra final, cósmica final. No creo que al mundo le quede mucho tiempo. Estamos viviendo en tiempos finales. Hay bombas nucleares, ciertamente. Sin embargo, la evidencia de los tiempos que estamos viviendo es la apostasía.
Es decir, gente dentro de la comunidad de Dios que están renegando la fe y que están diciendo cosas que no sorprenden a muchos. Pero los de Dios, los elegidos de Dios, no pierden su capacidad de asombro, sino que están asombrados porque no esperan conductas aberrantes y porque no esperan cosas malas, sino que esperan en un sentido cosas buenas. Sabemos que las señales finales expresan que esto no va a cambiar. Solo la gracia de Dios permite que en intervalos se pueda gozar de paz. La Biblia dice con claridad meridiana que cuando digan paz y seguridad, vendrá entonces destrucción repentina. Es decir, que esa paz en el mundo es una paz ficticia. Si hubiese paz, entonces es porque se acabó el pecado. Si hubiese paz, es porque el enemigo está atado. Si hubiera paz, es porque los pecadores están inactivos y desempleados en sus pecados. Pero no, mientras exista diablo, mientras exista el pecado y pecadores, mientras exista un régimen de maldad, de igual forma existirá la guerra. Y observar que es una guerra sin cuartel. Bueno, vamos a entrar entonces a la exposición de la palabra de Dios. Quiero suplicarles que abran su Biblia conmigo en Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios 4, 22. Nuestro tema, el nuevo hombre. El nuevo hombre. Dice el consejo de Dios de la manera siguiente en Efesios 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Padre, ven con tu gracia, ven con tu amor, ven con tu espíritu. Ven y háblanos al alma y al corazón. Y ayúdanos, Señor, a sentirnos dignos del llamamiento, a sentirnos privilegiados del diseño que tú has hecho de nuestro nuevo andar, porque has creado un nuevo hombre y debemos vestirnos de ese nuevo hombre en justicia, en santidad de la verdad. Salva a los que no te conocen, en el nombre de Jesús. Amén. Valorar en su justa dimensión el privilegio de tener un traje o vestimenta reluciente, diseñado por el mismo Dios que se llama nuevo hombre, es lo que procuramos. Este traje debe ser puesto una vez y para siempre, y cada día mirarnos, sí, en el espejo de la Biblia, con dignidad, humildad y gratitud. Si así lo hacemos, sin lugar a dudas, seremos la envidia del barrio. Esto me hace recordar a Ben Carson y a su hermano. Su madre era una mujer muy humilde, pero aprendió la sabiduría de la perspicacia. Y entonces les compraba ropas de medio uso, pero de calidad. Y aquellas que necesitaban ser remendadas, ¿verdad?, sin que se notase, ella lo hacía. El punto es que cuando estos dos jóvenes negros, Ben Carson, que hoy es secretario de Estado de los Estados Unidos, de trabajo, cuando ellos salían por el barrio, entonces los calumniaban. Que qué estaba haciendo su madre, que compraba ropas tan caras, que de dónde sacaba el dinero. Pero la madre dijo, no se preocupen por decirles de dónde proviene el recurso, ni de dónde proviene la ropa o dónde se compra la ropa. Es decir, que Ben Carson y su hermano eran la envidia de su barrio. Si nosotros entonces nos vestimos con la vestidura que ha diseñado Dios, es decir, nos vestimos con el nuevo hombre, sin lugar a dudas,
seremos la envidia del barrio. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. En nuestro texto observamos algo inmediatamente, el lenguaje positivo. El lenguaje positivo del apóstol Pablo es el lenguaje positivo de toda la Biblia. El énfasis es al cielo, no al infierno. El énfasis es a la luz, no a la oscuridad. El énfasis es a la vida, no a la muerte. El énfasis es a la salvación, no a la condenación. El énfasis es a la verdad, no a la mentira. El énfasis es a Cristo, no al diablo. El énfasis es al nuevo hombre, no al viejo hombre. El domingo pasado, nuestro muy amado pastor Onésimo nos habló acerca de la nueva vida. La nueva vida. Es decir, que el énfasis del pasaje es a la nueva vida, no a la vieja vida. En tal virtud, entonces estaremos considerando 3 puntos, ¿verdad? Bajo esa connotación, bajo esa visión. En primer lugar, recordando y olvidando el pasado. Dice el texto, en cuanto a la pasada manera de vivir. Es decir, que el apóstol Pablo quiere que recordemos, pero vamos a observar también que la vida cristiana es un recordar y, ¿por qué no?, también un olvidar. En segundo lugar, considerando un presente victorioso, despojados y vestidos. En tercer lugar, viviendo un presente victorioso. Por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo. Vayamos al primer punto, recordando y olvidando el pasado. Pero traed a la memoria, dice la Biblia en Hebreos 10:32, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Cuán importante es recordar, es hacer memoria. Efesios capítulo 2, versículo 12 dice, recordad que en otro tiempo estabais sin Cristo, separados de la nación de Israel, y que no teníais parte en los pactos ni la promesa de Dios. Vivíais en este mundo sin Dios y sin esperanza. Es decir, que el apóstol Pablo en más de una ocasión señala la importancia de recordar. ¿Por qué? Porque si no recordamos, entonces, ¿saben qué? Nos convertimos en personas ingratas si no recordamos. Dice la Biblia en el Salmo 103, no olvides ninguno de qué, de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus pecados. 10 leprosos fueron curados y se olvidaron, solamente uno recordó y se devolvió. ¿Para qué? Para dar gracias a Dios. Y el Señor se asombró y dijo, ¿y los 9 dónde están? Él esperaba que los 10 fueran con expresión de gratitud, pero olvidaron. Es decir, que como norma estamos llamados ¿a qué? A recordar, a hacer memoria, como ya vimos también en la epístola a los Hebreos. Pero así como estamos llamados a recordar, también estamos llamados a olvidar. Sí. Dice Romanos capítulo 6, versículo 21. ¿Qué fruto teníais en aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. En otras palabras, cuando miramos hacia atrás, cuando traemos a la memoria los pecados que cometimos,
Pecado vergonzoso. Dice Pablo, olviden eso, no lo traigan a la memoria, bórrenlo. Es de gran preocupación cuando, queriendo compartir el cambio o la transformación que el Señor Jesucristo hizo, desde los púlpitos se dan testimonios que no se deberían dar. A mí me resulta un poco complejo el hecho de que una persona que haya sido homosexual comience a contar sus experiencias, a decir lo que era. Ya. A lo mejor podría usar una sola palabra, pero ya. El solo hecho de que la gente sepa que un creyente fue homosexual, aun cuando Pablo en Corintios dice, vosotros algunos fuisteis, incluye a los homosexuales también, porque Cristo cambia al homosexual, Cristo transforma, es el poder del evangelio para salvación a todo aquel que cree. Sin embargo, es muy vergonzoso. Una prostituta, un ladrón. Sí, fui ladrón. Está bien, en algún momento probablemente se deba decir, pero no es motivo de gloria. Recuerdo cuando era un niño que muchos artistas famosos comenzaron a convertirse, Maravilla 77 o 76. Y también muchos drogadictos con Nicky Cruz, etc. Y está bien, un despertar. Sin embargo, mis hermanos decían, ¿y nosotros de qué tenemos que arrepentirnos? ¿Por qué? Bueno, porque se resaltó demasiado el pasado de estas personas y se convirtieron en celebridades del cambio o de la transformación. Se convirtieron en famosos, daban charlas y cobraban por esas charlas. Hicieron libros y se vendieron. Y no está mal que se vendan los libros. Y el obrero es digno de su salario. Pero lo que estamos diciendo es que se convirtieron en celebridades. Y muchos de los jóvenes que vivieron y vivían a la luz del Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dijeron, pero nosotros no somos celebridades. Es decir, conozcamos al mundo. Vámonos al mundo. ¿Y qué? Y retornemos de nuevo a la iglesia. No. Hay prácticas vergonzosas que luchamos con ellas, que son prácticas del pasado. Y no queremos recordar. El Señor dice, olvídate de esas cosas. Dice, esas prácticas eran vergonzosas. ¿Por qué recordar lo que ya Dios olvidó? Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus transgresiones. ¿Por qué? Porque recordar esas transgresiones que ya Dios borró. Dice, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo. Y no recordaré tus pecados. Dios no los recuerda. ¿Por qué tú los recuerdas? Olvídalos. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. En segundo lugar, considerando un presente victorioso. Antes de desarrollar el segundo punto, es bueno que señale lo siguiente. El pasaje trata de un proceso cognitivo. Son procesos mentales, son procesos del alma. Antes que la psicología hablara de asuntos cognitivos, ya el apóstol Pablo venía tratando y trabajando esos aspectos cognitivos. Es decir, son procesos mentales, cosas que están en la mente. Usted está ahora mismo sentado allí. Puede ser que su mente esté en otro lugar, pero yo espero que esté aquí. En tal virtud, si está aquí, usted está teniendo procesos mentales. ¿Por qué? Porque usted está recibiendo conceptos. Y como usted está sano mentalmente, está cuerdo, entonces usted los escucha, los atiende, los puede creer o los puede rechazar. Y eso va a afectar su voluntad de una forma o de otra. Por eso en el segundo punto hablamos de consideración. Considerando un presente
victorioso. Todavía no hemos llegado a la práctica, porque una consideración no es una práctica física cuantificable de resultado, sino que todavía está en la mente. Una consideración es un proceso mental. Y en Romanos capítulo 6 se habla mucho de eso. Dice, consideraos muertos al pecado. Es un proceso mental. Calculaos muertos al pecado. De ahí la importancia de la doctrina, de la enseñanza. Tiene que ver con la mente, sana doctrina, para que tengas una mente sana y en consecuencia puedas tener también una conducta sana. Despojaos y vestíos. Mire cómo dice el texto, capítulo 4. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. Sí, ya vimos la importancia de recordar y de olvidar. Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tres términos importantes aquí. Despojaos, todavía es un aspecto, es un asunto cognitivo. Renovaos, también es cognitivo. Y vestíos, también es cognitivo. Porque no hay una vestidura física, literal. Es una vestidura metafórica. Es una analogía. Es decir, que todavía seguimos trabajando con ideas y con conceptos. Hoy en día se descartan las ideas. Pero el pueblo de Dios tiene que saber que estas no pueden ser descartadas. Que tiene que haber un combate entre las malas ideas y las buenas ideas, o las buenas ideas y las malas ideas. Aquí tenemos una Biblia en español. Esa es la que usted tiene. Sin embargo, esa Biblia en español también se tradujo al idioma inglés, al idioma alemán, al latín, pero se escribió originalmente en griego. ¿Por qué en griego? Porque según las personas expertas en idiomas y en lenguas muertas, llamadas muertas, es decir, que no se hablan normalmente, entienden que así como el inglés es un idioma práctico, más práctico que el español, y es un idioma comercial, es el idioma del mundo, el idioma griego es un idioma exacto, cosa que no tiene necesariamente el idioma español. De ahí que, entonces, al tener una Biblia en español, podemos entender lo que se está diciendo. Pero podíamos entender en una dimensión mayor lo que se quiere comunicar o lo que se quiere transmitir. Como veremos un poquito más adelante, algunos han abusado de esto y usan una especie de manipulación de su sapiencia o de su conocimiento del idioma griego, y a los que pierden su capacidad discriminatoria, entonces le hacen creer que su interpretación es el resultado de una exégesis sana a la luz del idioma original. Pero vamos a ver que como quiera que sea, se necesita una capacidad discriminatoria. Es como un documento que se traduce del inglés al español. El sentido tiene que estar, porque nunca se va a poder traducir de manera significativamente o absolutamente literal. Lo que se tiene que tomar es el sentido y la idea. En tal virtud, estos tres términos, despojaos, renovaos y vestidos, son claves. Hay una idea que expresa y dice que aun cuando en español encontramos una actividad, un mover o una responsabilidad del individuo a quien se está escribiendo esto, en este caso a la iglesia y a cada uno de los integrantes de la iglesia en Éfeso, y por ende a nosotros hoy en día y a todos los cristianos en el mundo entero. Es decir, que ellos no hacen nada, simple y llanamente es un asunto pasivo que ya recibieron en el momento de su conversión. Esto es verdad, pero no es toda la verdad.
Porque en español usted lo entiende fácil. Usted entiende que aquí hay una acción. Dice el texto, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados. Ya usted lo entendió. ¿Qué? Que usted tiene que despojarse. Pero como se entiende que es un aoristo griego, en otras palabras, un verbo que está en un punto y que no es repetitivo, según la definición de lo que es un aoristo, entonces lo que está hablando es simple y llanamente que usted tenga un recordatorio de lo que pasó en el momento de su conversión. Usted podría concluir, y yo también entonces, que no tiene sentido lo que se está diciendo aquí. Entonces, ¿para qué se dice? Para que usted recuerde lo que pasó en ese momento de su conversión y no afecte su voluntad para un cambio inmediato en su vida. Permítame darle un ejemplo más. Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En efecto, los conocedores del idioma griego podrían decir, no hay artículo. Entonces pongámosle un artículo indefinido. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Bueno, aquí hay un vicio doctrinal. Está viciada la interpretación. ¿Por qué? Bueno, porque en su forma de pensar, usted no ve a Jesús como el eterno Hijo del Padre. En tal virtud, mejor usted prefiere degradarlo y lo pone en singular, o mejor dicho, de forma indefinida, más que singular, como un Dios. Pero resulta que el contexto no lo aguanta. Porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, ¿qué dice? Fue hecho. En el mundo estaba, ¿y qué más dice? Y el mundo por Él fue hecho. Entonces no podemos cambiarle el sentido al hecho de que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Porque los judíos lo entendieron. Porque Hijo de Dios aquí se muestra con mayúscula. Es decir, que los judíos inmediatamente dijeron, es una blasfemia, porque entendieron. ¿Qué entendieron? Que Él se estaba haciendo igual a Dios. Y Él dijo, yo y el Padre una misma cosa somos. Cerremos entonces el punto. La idea aquí es la misma. Aquí hay un prejuicio teológico que no permite que el pasaje se exprese con toda libertad. William Hendrickson merece todo nuestro respeto. Es un erudito de las Escrituras, pero con una conciencia clara de la responsabilidad individual o de la responsabilidad humana. En otras palabras, William Hendrickson contrasta con algunos, como veremos, que le dan un sentido diferente. Cualquiera puede caer en el error o en la petulancia del idioma griego. Me pasó. Cuando estaba en el colegio pastoral, imagínense, estudiando griego, descubriendo las verdades profundas de las teologías, y en aquel tiempo, en la década de los 80, citábamos mucho el original griego. Los pentecostales hablando en lenguas y nosotros también hablando en lenguas, pero hablando lenguas griegas. Es decir, que a todas las palabras que eran profundas, le decíamos porque en el original griego y citábamos la palabra como la podíamos pronunciar, porque es una lengua muerta, como la podíamos pronunciar en español. Entonces recuerdo que estando yo soltero y recién iniciando el ministerio pastoral, invité a un anciano, muy sabio, muy inteligente, muy práctico. Lo invité a predicar a la iglesia. Su nombre, conocido por todos, Pablo Clase. Pablo Clase, la delicia de los jóvenes, la delicia de los adultos. No había un evento de esa comunidad de iglesia que él no fuese invitado. Y sobre todo,
sobre todo a las actividades de jóvenes. A los jóvenes les encantaba, y a los matrimonios, escuchar a Pablo Clase. Pues yo tuve el privilegio de invitar a Pablo Clase y se trasladó desde Puerto Plata a la ciudad capital. Entonces, compartiendo con Pablo Clase, recuerdo como ahora el lugar, en una pequeña librería que teníamos, hablamos de un texto de la Biblia. Inmediatamente yo le dije, porque en el original griego, y entonces Pablo Clase con su forma característica me dice, lo que pasa es que yo tengo mi Biblia en español. Y yo lo entendí. Me corrigió, pero con gracia. Y yo lo entendí. En el mismo colegio pastoral, uno de nuestros compañeros, de los más preparados, sin lugar a dudas, iba a emigrar. Iba a estudiar, después de graduado en el colegio pastoral, iba a ir a New Jersey, a un colegio que se entendía de mayor nivel. Y antes de irse, él precisamente abordó este pasaje de las Escrituras. Y lo abordó a la luz, parece que se leyó al hombre de gran trascendencia en el norte de California, su comentario de Efesios. Y cuando yo lo escuché, y lo escucharon todos los compañeros, decir, es un auristo y no tiene una acción repetitiva, yo le dije, pero entonces no tiene sentido el pasaje. Aquí está dando, no una orden, pero está indicando. Y es casi una orden. No, digo, está bien. Me sentí apabullado, ¿verdad? Porque realmente era un estudiante excelente. Pasó 1 año, 2 años, 3 años. Y como la providencia tiene una rueda, parece que él se le olvidó y precisamente abrió su Biblia en Efesios capítulo 4 y cuando vino de allá para acá, dijo, aquí encontramos un pasaje donde se nos da una indicación de despojarnos del viejo hombre. Oh. Entonces lo que vio en griego, que es verdad, que no es mentira, lo entendió por su contexto. Es decir, y en pocas palabras, que tú puedes saber el idioma griego, pero eso no es garantía de que tú puedas tener una interpretación correcta del pasaje. ¿Qué se necesita? Perspicacia. Además de conocimientos elementales del idioma, o por lo menos si no lo conoce, ¿qué hacer? Recurrir a fuentes. Pero finalmente quien tendrá que tomar la interpretación correcta eres tú. Y decir, esto es lo que yo pienso. Y me parece que la mejor manera de evidenciar el camino correcto de la interpretación es la práctica. Es el resultado. Como dice la Biblia, la sabiduría se conoce por sus hijos o por su resultado. Vamos a demostrar entonces lo que estoy diciendo y agradezco de todo corazón vuestra paciencia. Escuchad por un momento. Dice un autor del norte, su inclinación es a la pasividad de lo que muestra el pasaje. Por favor, no se me vaya ni se me pierda. Leo. Para demostrar la naturaleza transformadora de la regeneración, el apóstol procede a describir y definir las realidades inherentes de la verdad que está en Jesús y que sus lectores escucharon y les fue enseñada en su conversión a Dios. Utiliza aquí 3 infinitivos en el original griego para asumir que ellos escucharon en el llamamiento del Evangelio, despojaos, renovaos y vestidos. Es importante notar aquí que Pablo no está exhortando a los creyentes a hacer estas cosas. ¿Me entendió? Estos 3 infinitivos describen la verdad de la salvación en Jesús y no son imperativos dirigidos a los cristianos, por lo cual debe de ser leído como despojarse, renovarse y vestirse.
Estas son cosas que ocurren en el momento de la conversión y se mencionan aquí con el único fin de recordar la realidad de esa experiencia. ¿Le sorprende entonces el hecho de tanto pecado en las iglesias? Es decir, de tanta gente que tiene el rótulo de cristiano porque una vez en la historia de su vida se despojaron, se renovaron y se vistieron. Se pueden llegar a suicidar. ¿Por qué? Bueno, porque es que fue que se vistieron, se renovaron. ¿Me está siguiendo? Una vez y ya fue suficiente. Eso contó por siempre. Es una deducción muy humana, muy carnal, muy pecaminosa y que induce al pueblo de Dios ¿a qué? A lo que estamos viendo hoy en día, a una carencia de celo y a la pasividad. Ahora escuchemos a William Hendriksen. William Hendriksen es un erudito de las Escrituras, conocido, respetado, ya murió por los pastores de todas las denominaciones. Son libros gruesos, donde hay que sentarse día, solamente con la parte introductoria de cada una de las epístolas. Bueno, William Hendriksen dice de la manera siguiente, de manera correcta y acertada. En cierto sentido, ellos ya se habían despojado del viejo hombre y vestido del nuevo, esto es, en el momento de rendir sus corazones a Cristo y haberle profesado públicamente en la hora de bautismo. Pero William Hendriksen añade, pero, y ese pero es cardinal, pero la conversión básica debe ser seguida por la conversión diaria. ¿Me di a entender? La conversión básica debe ¿qué? Pero la conversión básica debe de ser seguida por la conversión diaria. Por eso los puritanos adoptaron un término que hoy en día lamentablemente ha desaparecido de las iglesias: la salvación final. La salvación final. Es que hay dos salvaciones. Ellos entendieron. Hay una salvación y hay una salvación final. Es decir, la verdadera salvación se evidencia, ¿por qué? Por la salvación final. ¿Y qué es la salvación final? El perseverar hasta el final. Simple y llanamente. Pero William Hendriksen no se quedó ahí. Aun cuando en principio el creyente ya ha sido hecho una nueva criatura o creación, siempre será pecador hasta el momento de su muerte. Es por eso que a los Efesios se le advirtió solemnemente que se despojaran del viejo hombre, que lucharan contra él con implacable vigor, sin desmayar, a fin de deshacerse totalmente de él. ¿Está entendiendo los términos de, aún siendo un erudito que pudo haber tenido una mente fría, decir con todo vigor? Dice que lucharan contra él con implacable vigor, sin desmayar. Ese es el mensaje de un pastor. Ese es el mensaje de Pablo. Sigue William Hendriksen comentando: Dios no solamente imputa, sino que también imparte justicia al pecador, a quien agrada salvar. Algunos se han quedado con la imputación. ¿Qué es la imputación? La declaración forense de salvación. Pero William Hendriksen, correctamente, a la luz del sentido que da Pablo a sus escritos, tanto aquí como en Romanos, está diciendo: espérense. Dios no solamente imputa, sino que también imparte justicia al pecador, a quien agrada salvar. Es decir, te impartió la justicia, pero te da un sentido de tu injusticia, de tu pecado y de una vindicación divina a Dios como justo y como santo. Es así como el creyente comienza a cumplir con sus deberes para con su prójimo. Pero la justicia nunca anda sola. Es acompañada siempre de la santidad, de modo que la persona regenerada y convertida cumple con sus obligaciones, también con referencia a Dios.
En otras palabras, eres justificado, ¿pero qué? Pero también se va a evidenciar esa justificación por tu vida de justicia, y a la justicia siempre se le añade o siempre va acompañada ¿de qué? De la santidad. Pero no se quedó allí William Hendriksen. Además, la justicia y la santidad que Dios otorga son verdaderas, no engañosas, como lo son las codicias que emanan de la vieja naturaleza. Conducen la vida a su verdadera y predestinada realización. En cuanto a la figura de despojarse y vestirse, se refiere, desde luego, dice William Hendriksen, a lo que uno hace con la ropa. Frecuentemente, tal vestimenta indica la naturaleza del carácter, sea bueno o malo. Cuán firmemente este ropaje se aferra a él. Pero esta figura no se limita a las escrituras, ¿sí? Ha llegado a ser parte de la literatura general. Se halla también en las oraciones de los hijos de Dios a través de la historia. O de a través de la historia lo añado yo. ¿Cómo así? Miren esta expresión que usamos en nuestros tiempos de avivamiento. Despójanos de lo nuestro y vístenos de ti, oh Señor. Esa es una oración de los hijos de Dios a través de la historia. Despójanos de lo nuestro y vístenos de ti. De tal manera, entonces, que en nuestro pasaje, en efecto, hay un auristo, en efecto, 3 participios, pero no resta el hecho de la parte dinámica de obediencia, de despojarnos, ¿de qué más? De vestirnos, ¿y de qué más? Y de renovarnos. Entonces, miembro de Iglesia Bíblica de la Gracia y de cualquier persona en el mundo que nos pudiera estar viendo, despójate del viejo hombre. Renuévate. Y lo que más nos gusta. Y vístete. Ahí yo estoy viendo un caballero que está elegantemente vestido. Yo me imagino que cuando él se puso ese traje, dijo, qué bien me queda. Y cuando se puso la corbata, y casi estoy seguro, sin ser profeta, que le preguntó, ¿cómo me queda, mi amor? Y él dijo, te queda precioso. Y si es un traje nuevo que brilla, porque los trajes van perdiendo el color, eso es una cosa maravillosa, y más cuando nos ajusta bien. Cuando una comunidad está en prosperidad, se nota por los colores de las ropas. Yo se lo decía, en una reunión los interrumpí, digo, nuestra iglesia está en bendición, mirad los colores del pastor Onésimo, nuevecito. Ahora miren lo de su esposa, también la ropa nueva, y comencé a señalar a los jóvenes. Usted lo nota por las ropas nuevas. ¿Y a quién no le gusta una ropa new? Nueva. Usted se la pone y se siente hasta nuevo. Cuánta felicidad cuando usted se puede vestir del nuevo hombre. Usted está en bendición. Si usted se viste del nuevo hombre, usted está y se verá en bendición. Tercer punto. Viviendo un presente victorioso. Viviendo un presente victorioso. Ya entramos entonces a la parte práctica. El resultado de un proceso cognitivo bíblico es la santidad. Voy a repetir. El resultado de un proceso cognitivo bíblico es la santidad. Es decir, el proceso mental que usted tiene, si es bíblico, el resultado, sin lugar a dudas, es la santidad. Somos nuevas criaturas y debemos de vivir como nuevas criaturas. El padre de nuestro amado pastor Onésimo lo entendió. Y por eso él dice y dijo que desde niño su padre decía, el que está en Cristo, nueva criatura es. Porque él tenía esto en mente y sabía que esto era lo que afectaba su aspecto cognitivo. Y por qué no, su voluntad. Y él quería que su hijo lo entendiera. Y él quería que toda la iglesia que pastoreaba lo entendiera. ¿El qué? Que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Y qué más? Todas son hechas nuevas. Nueva criatura contrasta con la vieja.
antigua vida. Nueva disposición en el corazón, en el pensamiento, si se quiere, de la voluntad. Nos habla de regeneración o un nuevo nacimiento. Nuevo hombre, un hombre conforme a Cristo, porque eso es lo que dice el texto. Mire cómo dice: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Creados según Dios. ¿Y cómo crea Dios ese nuevo hombre? La talla es Cristo. El sai, ¿cuál es? Cristo. Es decir, que cuando te vistes del nuevo hombre, el nuevo hombre tiene un sai, que es Cristo. El número es Cristo. Y si te lo pones, te van a decir Cristico. Te van a decir Jesucito. Te van a decir cristiano. ¿Por qué? Porque tiene la vestidura de un nuevo hombre, creado, diseñado, no por Oscar de la Renta. No, diseñado por Dios mismo. Un hombre de verdad y que vive la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, ese es el aspecto práctico. Hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Claro está. Uno no deja de ser mentiroso cuando deja de hablar mentira, porque eso es un proceso cognitivo. Uno deja de ser mentiroso cuando habla la verdad. Se puede decir que una persona deja de ser mentirosa no cuando deja de hablar mentira, sino cuando habla la verdad. Ese es el aspecto práctico. Es decir, que se demuestra ¿cómo? Hablando la verdad. Viviendo entonces un presente victorioso. ¿Y cómo se vive un presente victorioso? Muy sencillo. El presente victorioso lo describe Pablo, que ya William Bayonet se encargará el próximo domingo de presentarnos el consejo de Dios. Y nos dirá acerca de ese quitar y poner. Dice, victorioso de las pasiones engañosas y de las impurezas. Es lo que dice el texto. Dice, que está viciado. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se encallecieron, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, de lo que está hablando aquí Pablo, de la victoria que está hablando, es de la victoria con relación a la impureza. Es decir, que una persona victoriosa en la iglesia no es la que tiene mucho dinero, ni aún la que tiene mucha salud. Es la persona que ha logrado la victoria de las impurezas. Nos sorprendemos con las impurezas de nuestros hijos cuando están pequeños, cuando comienzan a hacer cosas. No debería sorprendernos. ¿Por qué? Porque en todo ser humano se encuentra toda semilla de maldad. En tal virtud, ellos necesitan también un nuevo hombre. Ellos necesitan un despojarse del viejo hombre. Ellos necesitan renovarse. ¿Para qué? Para que en su sentido práctico puedan tener victoria cognitiva, victoria en el pensamiento, libertad en el pensamiento y en su sentido práctico también. Porque impureza atrae impureza. Es decir, un joven que está viendo películas pornográficas o busca páginas pornográficas es porque el corazón es pornográfico. En otras palabras, ese imán del corazón atrae la impureza. Si el corazón fuera puro, dice, no pega con mi corazón y desecha esa página de inmoralidad. Y en lugar, en su sentido físico, ya no virtual, de mirar lo que no tiene que mirar, echa hacia atrás y dice, no puedo, soy un nuevo hombre. Hay un proceso rápido mental para deshacerse de un pensamiento lujurioso que tarde o temprano va a aterrizar si no lo sacamos de la mente. Tarde o temprano va a aterrizar, va a caer. Por eso los americanos tienen un dicho que reza de la manera siguiente: cuidado lo que piensas, porque se te da. Aún el pensamiento más inverosímil de inmundicia se te puede dar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacarlo. El éxito, ¿dónde está? En tener victoria
con relación a las pasiones engañosas y a las impurezas. En segundo lugar, con relación a la mentira. Nadie habla una mentira, nadie, si no la procesó primero. Pero me sorprendió. Ahí hubo un descuido. Ahí hubo un descuido primero en el aspecto mental. Vuelvo a repetir, cognitivo. Y después, entonces cuando llegó el momento de la prueba, se asumió la mentira, se expresó la mentira. Pero resulta que la mentira en principio no produce una condena, sino que produce un alivio. ¿Cómo así, Pastor Bayonet? Todo aquel que está en mentira, algún beneficio temporal tiene. No puede haber alguien que esté en mentira que no esté recibiendo un beneficio temporal, si no, no existieran los mentirosos. ¿Por qué existen los mentirosos? Porque hay beneficios temporales de la mentira. Alguien me corrigió una vez porque yo dije que el pecado era deleitoso al pecador. Dicen, ¿cómo puede ser deleitoso? No, eso no. Y yo digo, pero búsquese la Biblia. Dice que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Pagar una afrenta en lugar de ¿qué? Mire, lo voy a leer de manera literal. Habló de los deleites, ¿qué? De los deleites temporales del pecado. Pero para ser más preciso, es importante que lo haga. Dice el texto, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. ¿De qué? Del pecado. Es decir, que la mentira tiene un beneficio. ¿Por qué la corrupción genera más corrupción? Porque tiene beneficio. Si no tuviera jipetas, casas suntuosas, aceptación de la gente, porque ustedes ven, todo es una pantalla. La misma gente que atacan a esa gente son la misma gente que reciben los beneficios de ellos. Es este mundo mentiroso. Se está recibiendo un bien, pero termina mal, porque los mentirosos no entrarán. Y además, tarde o temprano, la mentira se descubre. Y la mentira trae vergüenza. Y cuando se sabe que una persona es mentirosa, ¿qué sucede? Se le pierde la confianza. Nadie confía en un mentiroso. Se trabaja con el mentiroso, pero con reserva. Dice, verdad, hablad verdad. La deshonestidad. Dice, el que robaba no robe más, ese es el aspecto práctico, sino que trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es decir, que el ladrón roba también porque tiene un beneficio. ¿Cuál es la victoria nuestra? La victoria sobre la mentira. La victoria sobre la deshonestidad. Porque dirán algunos, yo no robo, seguro. Hay diferentes formas de robar. Hay muchas formas de robar. Hasta el tiempo se puede robar. Entonces un creyente tiene victoria cuando no roba desde el corazón y cuando no roba en su sentido práctico, de hecho. Recuerden que el primer ladrón es Satanás. Es ladrón. Victoria con relación a las palabras corrompidas. Dice el texto, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y eso sí no es fácil. Tener victoria sobre las palabras corrompidas. Dice Pablo, que todas vuestras palabras sean sazonadas con sal. Puede ser que guardemos la forma delante de la gente. Y cuando no se está delante de la gente, entonces se dicen palabras corrompidas. Palabras corrompidas no necesariamente son las palabras etiquetadas como malas palabras. Ellas están incluidas. Son palabras que decimos con una intención de hacer daño, hiriente, de humillar, de corromper, de seducir a veces. Son palabras malas, palabras corrompidas. Y si son corrompidas, son palabras hediondas. Y usted se pregunta, ¿por qué el hombre usa tanto esas palabras corrompidas, tanto en español como en inglés? ¿Por qué la dice? ¿Por qué es como su deleite? ¿Y por qué los medios de comunicación en un punto de la historia de esta nación y de la humanidad, por qué no, pero de nuestra nación, comenzaron a divulgar esas palabras por los medios de comunicación sin regulación y sin control? Se perdió la moralidad, pero el individuo siempre la ha dicho. Y entonces
la proclama fue y ha sido: no seamos de doble moral. Eso es lo que decimos siempre. Digámoslo en los medios de comunicación. Por eso hay hediondez en todo lugar. ¿Por qué? Porque son palabras corrompidas. Nadie quiere una carne corrompida. Un pescado corrompido hiede demasiado. Una basura que tiene agua corrompida y que sale, nadie la quiere en su edificio, ni en su casa, ni enfrente de su casa. La victoria del creyente entonces es esa. Victoria sobre la amargura. Sobre la amargura. Una persona amargada, dice el texto: quítense de vosotros toda amargura, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Usted sabe lo que es la amargura? Una persona amargada es una persona que contamina. Porque donde quiera que encuentra una ocasión, habla de forma negativa sobre otras personas. Dice: cuidado vuestro corazón, no sea que brotando alguna raíz de amargura contamine. Entonces usted tiene que cuidar el corazón de no ser un amargado o una amargada. Tener victoria sobre la amargura. Y una de las formas de tener victoria es cuidarte de los amargados y de las amargadas. ¿Por qué se escuchan tanto las bachatas y la música mexicana? Porque son música de amargue, para gente amargada. Me gusta la bachata porque usted es un amargado. Son música de amargue. Pero un hijo de Dios tiene victoria sobre la amargura. No se autolacera con las canciones. ¿Qué hace un creyente? No, música que edifica. Porque su corazón es sano y quiere que sus labios también sean sanos. El enojo, la ira, la gritería, la maledicencia. Y cuando hay malicia. Aplicaciones. Finalmente. 1. Vestirse de un hombre nuevo no debe ser gravoso. Número 1. Vestirse de un hombre nuevo no debe ser gravoso. Es diferente a vestirse con toda la armadura de Dios. Tampoco es gravoso vestirse con toda la armadura de Dios. Lo que pasa es que son dos tipos de vestidura. La armadura de Dios es pura guerra. Es pura guerra. El yelmo de la salvación. La espada del Espíritu. El escudo de la fe. El casco. Los calzados. Es pura guerra. Tengo una buena noticia. Vestirnos con el nuevo hombre tiene que ver con vestirnos con un traje de lujo. Es un traje de gala. Un traje de gala. Tiene que ver con nuestra personalidad y carácter. Nos hace elegantes, de una personalidad atractiva y confiable. Dice la Biblia: porque a mis ojos fuisteis de gran estima, fuiste honorable, yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Y por otro lado, Pedro escribiendo y señalando a la mujer, pero también nos señala a todos nosotros, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Y si es precioso delante de Dios, yo me imagino que será precioso para todo el mundo. Y muy especialmente para los amados de Dios. Qué elegante es esa mujer. Qué elegante ese hombre. ¿Por qué? Porque no dice palabra corrompida, porque no habla mentira, porque no grita, porque tiene sus pasiones bajo control, porque no hay impureza, porque es confiable, porque no roba, todo lo contrario. Él tiene para compartir con los que padecen necesidad. Es decir, que es sensible. En segundo lugar, nadie se pone un traje sin mirarse al espejo. Por eso, mírese al espejo. Eso es imposible, de que alguien se ponga un traje y no se mire en el espejo. Usted se pone un traje y usted anda buscando un espejo. Y si no hay espejo, usted busca una piscina para mirarse en el agua. Busca la manera. Mire, la gente se ríe cuando encuentra a las mujeres paseando o pasillando y no saben que detrás le están viendo. Y hay cristales. La forma como se ponen de frente, se miran de lado y vuelven otra vez. Y la gente dentro viendo esa acción. Nadie se pone un traje sin mirarse al espejo. La Biblia es el espejo.
Nos revela si el traje está ajustado en su justa medida. Y si no está ajustado, ahí la observación: no te apoyes en tu moralidad. No adoptes medidas compensatorias, ni te apoyes en tu propia prudencia. Porque tienes una vestidura que tú te hiciste y no la que Dios diseñó. La medida que es según Dios no es compensatoria. En otras palabras, hice cosas malas, hago cosas buenas. No es moralista. No le hago daño a nadie. Es mi propia justicia. No. El traje que es según Dios es un traje en Cristo, justificado por Cristo. Nos declaramos pecadores, habiéndonos despojado del viejo hombre. En tercer lugar, cuida tu corazón. ¿Sabe por qué? Porque serás la envidia del barrio. Sé humilde en tu consideración de ti mismo. Serás la envidia del barrio. Como el Espíritu Santo frenará tus maldades, y como es un nuevo hombre tu vestidura, aunque no te lo digan, todo el mundo dirá: ¿y qué es lo que tiene esta persona? Y te mirarán en la esquina y no te lo dirán. Y te mirarán en otra esquina y a lo mejor no te lo digan. Tus familiares que a lo mejor te critiquen, pero al mismo tiempo te envidian. Si tienes la vestidura real. Porque así hablaban de los primeros creyentes. Hablaban bien. Los perseguían y hasta los mataban, pero tenían que finalmente admitir que eran gentes excepcionales, que perdonaban a sus verdugos porque no anidaban amargura en su corazón. Eran generosos. No había necesidad en aquel lugar. Maranata, su esperanza estaba puesta en el Señor. No dependa de ti mismo, depende de Dios. Y recuerda que es un nuevo hombre creado según Dios. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos toda la gloria y honra a ti porque la mereces. Ayúdanos a no ser pasivos. Ayúdanos a tener un lenguaje activo y de fe. Y ayúdanos a ser diferentes con relación a aquellos que viven a la luz del viejo hombre. Santifícanos pues y levanta una generación de hombres valientes por Cristo Jesús. Amén.